oración antes de comenzar. Padre de bondad y de misericordia, que moras en la altura de los cielos, gracias te damos, porque todavía tenemos la oportunidad de abrir tu palabra para ver expresada tu voluntad y a la vez la guía que nos sirve para llevarnos de esta vida al mundo eterno. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento con el poder de tu Espíritu Santo para poder comprenderla y poder así prepararnos para el gran día en cuanto vengas por Cristo Jesús. Amén. 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 La promesa de salvación dada a Adán y proclamada por todos los patriarcas y profetas hasta Malaquías tenía todas las condiciones preparadas. Malaquías había vivido aproximadamente en el año 420 al 410 antes de Cristo. En esa fecha, el templo de Jerusalén, reconstruido por Esdras y Nehemías, debía estar en su fase final. Debían haber estado plantándose las palmeras de dátiles que decoraban el paisaje que adornaban al hermoso templo. Deben haberse estado montando las decoraciones que tenían las grandes puertas y iluminaban el paisaje con destellantes rayos lumínicos que el sol proyectaban sobre el bronce de las hermosas puertas. Todas las condiciones para que la promesa de un Salvador del mundo llegara estaban listas. Desde que el hombre cayó en el pecado en Adán y Eva, se anunció que un día un Salvador vendría. Y desde Moisés hasta Malaquías, aquella promesa se había escrito. Todas las condiciones estaban creadas. Solo había un pequeño detalle. El anuncio que había sido dado para proclamar al mundo solo estaba en los descendientes de una pequeña llamada pueblo o nación, los israelitas. Y estaba sujeta solo a un idioma llamado el hebreo. Cuando la promesa había sido dada para todos los seres humanos descendientes de Adán y Eva, que habían tenido que sufrir, cosechar en sus propios cuerpos la herencia del pecado. Seguramente el plan divino había fracasado, porque el anuncio que debía conocer cada ser humano que tenía un Salvador que estaba próximo a venir, estaba reducido a un pequeño grupo de los habitantes de la tierra. El mensaje más importante de la historia solo lo conocían unas pocas personas. Y por las características históricas, tal parece que no tenían la más leve intención de que se conociera más allá de este grupo de personas. 50 años después de Malaquías, 100 años después aproximadamente que se había dado la orden para la reconstrucción de Jerusalén en el 457, estaríamos hablando del 356, 357, nace un hombre que cambia la historia, Alejandro Magno. Según la profecía de Daniel, en el capítulo 2, simboliza el bronce del vientre y los muslos, el tercer metal en la estatua de Nabucodonosor. La tercera bestia en Daniel 7, el leopardo con 4 cabezas
y 4 alas. Y en el capítulo 8, el carnero con un cuerno agudo que arremete contra el otro animal, el carnero, el macho cabrío que arremete contra el carnero y lo derriba. Y es simbolizado por este hombre llamado históricamente Alejandro Magno, Alejandro el Grande o Alejandro III. ¿Por qué es tan simbólico y tan importante estudiar la vida de Alejandro en el contexto de esta nueva serie de temas? Porque Alejandro fue quien preparó las condiciones para que este anuncio fuera proclamado fuera de los límites de la tierra de Israel. Ya conocemos que Alejandro fundó una ciudad en el territorio de Egipto llamada Alejandría. Después de la muerte de Alejandro, la dinastía tolemaica, o sea, Ptolomeo, uno de los generales, como conocemos las historias, el gran imperio de Alejandro se dividió en 4 de sus grandes generales. Eran más generales, pero en conflictos internos de ellos, finalmente 4 lograron controlar la influencia greca, y Ptolomeo, que fue quien tomó la parte de Egipto, pues también quedó dentro de los límites de su dinastía la ciudad de Alejandría, fundada por el mismo Alejandro. Y allí en Alejandría se hizo una gigantesca biblioteca. Y aquella gigantesca biblioteca finalmente fue cuando por primera vez en la historia se tradujeron los escritos desde Moisés hasta Malaquías a un idioma popular. ¿Cuál era este idioma popular? Pues el griego. Y allí en la biblioteca de Alejandría se tradujo el mensaje que durante siglos debía haberse estado proclamando al mundo. Se tradujo finalmente a un idioma que el mundo en su mayoría conocía. ¿Por qué el mundo conocía el griego? Se dice que Alejandro y sus generales cambiaron el mundo para siempre. Nunca más el mundo volvió a como era antes. ¿Cómo era el mundo antes y cómo fue el mundo después de Alejandro? Las grandes conquistas de los hombres y de las dinastías, de los reinados y de los faraones estaban concentradas en obtener victorias sobre ciudades vecinas, provincias vecinas, imperios vecinos, solo con el propósito de hacerlos súbditos para recaudar capital y embellecer sus capitales, sus ciudades, y vivir de una manera más cómoda. Esa era única y exclusivamente las perspectivas de las conquistas antes de Alejandro. Pero cuando Alejandro fundó su imperio, hubo 3 aspectos fundamentales que colonizaron al mundo de una manera diferente. Alejandro colonizaba un lugar, dejaba todo en el mismo lugar como estaba, pero implantaba en ese nuevo lugar 3 cosas fundamentales. Una era la cultura griega. ¿Qué es la cultura? Su idiosincrasia religiosa, su filosofía, su desarrollo científico, su educación y, como el máximo, su idioma. Su cultura
desarrollaba las construcciones, no construía en Grecia, aunque en Grecia se construía. Si conquistaba Israel, levantaba ciudades, embellecía las ciudades con la arquitectura griega. Desarrollaba el arte y la cultura griega junto con la religión griega y además de eso, el idioma. Y a este periodo se le llamó el helenismo. Si nosotros queremos buscar referencias bíblicas acerca de lo que es el helenismo, las podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1. No lo voy a leer, lo pueden anotar para su estudio personal. Y también en Hechos, capítulo 9, versículo 25. Habla acerca de los helenos. ¿Qué es ser helenista? Ser helenista es una persona que no es griega, pero tiene todas estas influencias griegas. Su estilo característico de estructura de construcción es el griego. Su cultura, su arte, su cultura, su música, su religión es al estilo griego. Y su lengua, aunque no es su lengua maternal, es el griego. Y a esto se le llama helenistas. ¿Qué parte del mundo estuvo helenizada en los tiempos de Grecia? Prácticamente casi todo el mundo conocido. Porque por lo menos 3 continentes recibieron la influencia helenista. Asia, el continente más grande que conocemos en la actualidad, Europa y África. Hablando de Asia, como continente más grande, Asia actualmente tiene el 30% del territorio habitado de la Tierra. El 30%. Pero tiene el 69% de los habitantes de todo el mundo en la actualidad. Y el helenismo, fíjense, abarcó no solamente el territorio de Asia, sino que abarcó Europa y abarcó África. Así que prácticamente casi todo el mundo conocido recibió la influencia del helenismo. ¿Por qué hablamos entonces del helenismo si lo que estamos tratando de buscar es la influencia de que un Salvador del mundo iba a venir porque estaba prometido? Porque el helenismo permitió que la lengua hebrea transmitiera el mensaje a través de una traducción al griego, ese mensaje de un Salvador que estaba por venir fuera proclamado al mundo entero. Pero el tema que nos ocupa en esta serie no es greco, aunque es un mensaje que hemos recibido de la cultura greca. Y el mensaje es un mensaje de esperanza. Hace algún tiempo, un hermano me hacía énfasis en que nosotros los adventistas no debemos celebrar la Navidad porque es un mensaje satánico. Además, es una tradición que hemos recibido de la Iglesia Católica. Y yo le dije, ¿y qué tiene de malo que hayamos recibido un mensaje cristocéntrico a través de la Iglesia Católica? Dice que eso es una herejía. Y yo le dije, mira, no sé si es una herejía, no tengo ninguna cita bíblica o del Espíritu de Profecía que me confirme tu énfasis de que es una herejía. Pero sí te voy a decir algo. Los mensajes más importantes que encontramos en la palabra de Dios no fueron recibidos por profetas. No lo dio Dios a los profetas.
se lo dio Dios a reyes paganos. Dice, eso es una herejía lo que estás diciendo. Y le digo, no, mira, es muy sencillo. En el libro del Génesis, te puedes encontrar que cuando José llegó a Egipto, se encontró con una situación de que Dios le había dado un sueño ¿a quién? ¿Y por qué no le dio el sueño a José? Le dio el sueño ¿a quién? Al faraón. Y a través de ese sueño se libró de la muerte de hambre al pueblo de Israel. Pero el mensaje fue recibido por el faraón, un rey pagano y que nunca se convirtió al cristianismo. Porque no hay ningún dato de que este faraón, después del milagro que Dios había manifestado por medio de la revelación del sueño de José, se convertiría al cristianismo. Pero también encontramos que el mensaje de Nabucodonosor, un rey pagano, ¿por qué no lo dio a Daniel? Tenemos referencias de que finalmente Nabucodonosor se convirtió, pero cuando Dios le dio el sueño, era un rey pagano. ¿Qué tiene de malo entonces que nosotros recibamos un mensaje como la natividad, el nacimiento de Cristo, aunque no sea la fecha adecuada? Y esto es uno de los casos que quizás uno no se puede explicar, pero sí puede recibir el mensaje de esperanza por medio de los griegos. Y nuestro mensaje está concentrado, esta serie de temas, en las 7 iglesias del Asia Menor. El mensaje que Dios mandó a estas 7 iglesias. Se dice que el helenismo caducó cuando la reina Cleopatra, la reina egipcia y helenista, murió. La reina Cleopatra murió en el año 30 de nuestra era. Solo un año después, Cristo muere en la cruz del Calvario. Los historiadores y los filósofos adjudican a la caída del helenismo a la muerte de Cleopatra, su última defensora. Pero realmente el helenismo no caduca por la muerte de Cleopatra. El helenismo continuó su caída después de la muerte de Cleopatra. Pero no a raíz de la muerte de Cleopatra, sino porque hubo un movimiento que sustituyó el helenismo. ¿Cuál fue? Precisamente, el helenismo se quedó obsoleto porque ahora había un idioma universal que el mundo quería compartir. Y ese mensaje no era en griego. Ese mensaje era en términos de salvación. El mensaje de la cruz fue el mensaje que declinó el helenismo, el cristianismo. Aún hasta el segundo siglo se ven influencias helenistas. Cuando la Biblia menciona en el libro de los Hechos, estamos hablando más de la mitad del primer siglo, cuando todavía existían influencias helenistas, y hasta el segundo siglo. Pero ya el cristianismo venía suplantando el helenismo. ¿Por qué venía suplantando el cristianismo el helenismo? El helenismo había sido el que había diseminado el mensaje por las culturas, diferentes culturas de la tierra. Por eso, en uno de los temas que estudiamos en la serie pasada, vemos a los griegos interesados
en saber los sucesos de esos rollos de libros que se habían traducido del hebreo al griego. Cuando llegamos a esta época de declive del helenismo y surgimiento del movimiento cristiano, nos encontramos entonces uno de los discípulos que, según los historiadores, viajó desde Jerusalén en su trabajo misionero hasta llegar a Grecia. Esta parte donde se considera que es territorio turco, pero que en los tiempos de los apóstoles era territorio greco, que es la parte de Turquía. ¿Y dónde queda específicamente Turquía? Bueno, Turquía queda después de Grecia, lo que podemos llamar Grecia. Está el mar Egeo, la costa oriental de Grecia da hacia el mar Egeo, y en la ribera contraria comienza el territorio turco, que se extiende hasta los límites de Asiria. Por la parte sur de Turquía encontramos el mar Mediterráneo, y por la parte norte el gran mundo del complejo soviético. Esas son las fronteras, la franja turca. Vale aclarar que Turquía es un lugar históricamente muy importante para la época postdiluviana, porque en Turquía es donde encontramos los montes Ararat, y es donde está el enclave donde se encuentran los restos del arca. Así que de allí salieron las civilizaciones postdiluvianas. Y en Turquía, que era considerada en ese tiempo parte del territorio greco-macedónico, se fundaron 7 iglesias. Y de estas iglesias, ¿iglesias de qué tipo? Helenistas, con influencia helenista, pero cristianas. Porque el mensaje de estas iglesias provenía ¿de dónde? De la cruz. O sea que eran judíos helenistas. ¿Quiénes son los judíos helenistas? Pues judíos helenistas son aquellos que les gustaban las estructuras, la arquitectura greca, les gustaba la cultura, el dibujo, la pintura, la escritura greca, su alimentación, su música, y además de eso, pues hablaban griego. Pero también había mesopotámicos helenistas en la misma situación. Existían chinos helenistas, egipcios helenistas. Por ejemplo, mencionamos a Cleopatra. Cleopatra era helenista. ¿Qué pasaba con Cleopatra? Que a Cleopatra le gustaban esas 3 cosas fundamentales que habían sido diseminadas por el Imperio Greco. Aunque ya en este periodo estamos bajo la dinastía del Imperio Romano, existía una gran influencia helenista todavía hasta el segundo siglo de la época que era cristiana. Casi 3 siglos de hegemonía romana, todavía existían vestigios del helenismo. Y aquí en Turquía se fundaron en tiempo de Grecia diferentes credos. Y a partir de Cristo se hicieron 7 iglesias específicas, de las cuales vamos a hablar en esta serie. Y estas se encuentran en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan tiene su visión, y él mismo hace énfasis que es en la isla de Patmos. Y Juan ve una visión de un ser y menciona allí con detalles las características de este ser. Pero las más importantes es que él tenía
7 estrellas en su mano, y que se paseaba entre 7 candelabros. Y especialmente en los últimos versículos del capítulo 1 de Apocalipsis, podemos leer la descripción y el énfasis que hace. Dice así: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro de las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que para ubicarnos sobre el tema, cada vez que la Biblia habla acerca de lo que es un ángel, es porque es un evangelio, un mensaje, algo que hay que quiere proclamar el cielo. Así que los 7 ángeles que simbolizan las 7 estrellas son 7 mensajes, ¿verdad? Los 7 candeleros, ¿qué quiere decir? Que es la luz que debe iluminar al mundo, que debe proclamarse. Y la misma revelación dice que estos candeleros significan las 7 iglesias. Y ya con esta introducción, me gustaría leer los 7 capítulos que ocupan el tema de hoy. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, y es la primera iglesia que vamos a estudiar. Al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién tiene las 7 estrellas en su diestra? Pues el capítulo 1 dice que es Cristo, ¿verdad? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Y qué son las 7 estrellas? Son 7 mensajes, ¿verdad? Así que hoy vamos a estudiar uno de estos mensajes, que es el mensaje a Éfeso. Anda en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Y los candeleros de oro qué son? Las 7 iglesias. Así que las estrellas son 7 mensajes, ¿ves? Son 7 ángeles, 7 mensajes, y los candeleros son 7 iglesias. O sea, un ángel, un mensaje para cada candelero, para cada iglesia. Yo conozco tus obras, dice el primer mensaje, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen apóstoles y no son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que el primer mensaje, el primer ángel dirige el mensaje hacia el primer candelero. Identificamos el primer candelero como la iglesia en Éfeso. En primer lugar, ¿qué era Éfeso? Éfeso era una ciudad enclavada en la parte oriental del mar Egeo. Era una ciudad portuaria que había venido surgiendo desde el IV siglo antes de Cristo, pero llega a su hegemonía en el segundo o tercer siglo antes de Cristo. Precisamente en el surgimiento de la hegemonía greca.
Sabemos que los 4 generales de Alejandro Magno dividieron el reino y Lisímaco, el general Lisímaco, fue finalmente el que logró tomar la parte que se llamaba la Grecia nororiental, o sea que abarcaba desde Europa hasta Asiria. Toda esta parte norte, Lisímaco era quien desarrollaba. Y ya habíamos hablado que Ptolomeo era el otro que tenía la parte sur del imperio de Alejandro, que era la parte de Egipto. ¿Por qué menciono estas dos? Porque estas dos partes del imperio greco fueron las de mayor influencia en la diseminación del helenismo. En la biblioteca de Alejandría fue donde se hizo la traducción, pero existía una gran competencia entre la biblioteca de Alejandría y la biblioteca de Atenas, a ver cuál era la que llegaba a tener mayor volumen de rollos. Sabemos que en ese tiempo no eran libros sino rollos, y el estudio era, como decir, la cultura nacional. Y allí, en los tiempos del primer siglo, en los tiempos del apóstol Juan, que según muchos historiadores llegó a aquel lugar con María, la madre de Jesús. Y ustedes pueden recordar cuando Jesús en la cruz le dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Hablaba con Juan. Y según los historiadores, Juan acompañó a María o llevó a María durante el resto de su vida, cuidándola así como su madre, hasta que María falleció. Según los historiadores, también murió allí en Éfeso. Pero allí vemos a Juan, en aquella gran ciudad que llegó a tener aproximadamente unos 200,000 habitantes. Una de las ciudades más privilegiadas, que competía con las ciudades que tenían una biblioteca pública. Si nosotros llegamos hoy a Éfeso, por supuesto hoy Éfeso no es ninguna ciudad habitada, sencillamente es un centro turístico, arqueológico increíble, donde se encuentran una de las mejores ciudades recuperadas estructuralmente. Se han reedificado muchas de sus estructuras a medias, porque los restos muchas veces quedan prácticamente demolidos, pero se puede identificar. Incluso hay mapas digitales que podemos ver en internet y prácticamente nos hacen viajar por dentro de las estructuras que tenía esta ciudad. Una de las ciudades más avanzadas para su tiempo, según los analistas, fue una de las primeras, si no la primera ciudad que tuvo sus calles alumbradas. Por supuesto, no con la tecnología que tenemos hoy en día, pero es un privilegio vivir en una ciudad con ciudades alumbradas. Y Éfeso, estamos hablando de 2-3 siglos antes de Cristo, tuvo el privilegio de ser una de las primeras ciudades alumbradas, ¿verdad?, de aquella época, con baños públicos. Cuando todavía el Imperio Romano no existía, ya existían baños públicos y sistemas sanitarios, ¿verdad?, dentro de la ciudad de Éfeso. Y allí vemos, 3 siglos después de ser instituida como una gran ciudad, al apóstol Juan en esta ciudad, donde supuestamente escribió incluso hasta algunas de sus cartas que están escritas en el Nuevo Testamento. Y él mismo revela que en la isla de Patmos, viendo esta visión, escribe este mensaje a esta iglesia. ¿Por qué damos tantos detalles de este mensaje a la iglesia y del lugar de Éfeso?
Porque este mensaje tiene algo muy particular que enseñarnos a nosotros. Hoy en día nosotros podíamos decir que Éfeso para nosotros es Edmonton. Edmonton con su sistema helenizador. Todos nosotros hemos nacido de cierta manera con una influencia helenista. Nuestros padres, cuando nosotros nacimos, pueden haber sido católicos, pueden haber sido narcotraficantes, pueden haber sido criminales, pueden haber sido políticos, maestros, arqueólogos, geólogos, arquitectos. Todos tenemos una influencia helenista. Roma no hizo desaparecer el estilo helenista. Roma continuó con una característica de las tres helenísticas: el sistema de construcción, de arquitectura. Roma continuó colonizando el mundo con el helenismo arquitectónico, pero cambió un aspecto del helenismo greco. Cambió la lengua greca por la lengua latina. Incluso hasta hoy vemos una colonización helenista romana, porque hay muchas iglesias donde todavía se leen las escrituras. ¿En qué lengua? En latín. Y eso es una forma de helenizar al mundo. Vemos que las iglesias católicas por todo el mundo tienen el principio ¿qué? Helenista romano. Tienen las características. Y nosotros tenemos el helenismo de algunos países que han continuado colonizando al mundo. Los ingleses helenizaron las partes conquistadas. Los alemanes helenizaron las partes conquistadas. Los ingleses helenizaron las partes conquistadas. Los españoles helenizaron las partes conquistadas. Y nosotros hemos sido helenizados de una manera o de otra. Pero un día recibimos el cristianismo. Tal como la iglesia de Éfeso, los helenistas griegos recibieron el mensaje del candelero que provenía del ángel. ¿Y cuál era ese mensaje? El mensaje del ángel era que un Salvador había venido, había sido crucificado y resucitado. Y la conclusión de este mensaje es que estaba próximo a venir. El mensaje del ángel decía que había un Salvador prometido, que había venido en la cruz, había sido resucitado y estaba próximo a venir. Y este mensaje fue recibido por la iglesia de Éfeso. Un día tú y yo también recibimos ese mensaje. Y fuimos convertidos del helenismo al cristianismo. Y como todo muchacho cuando recibe juguete nuevo, nos llenamos de gozo. Y por supuesto, cuando uno tiene un mensaje con estas características, no se lo puede callar. ¿Verdad? Cuando Alexis y Ana María sacaron su nuevo auto, llegaron y quería que toda la familia saliera a ver, y mire, tiene esto, y allí le enseñaban todos los detalles. ¿Por qué?
Porque es un mensaje hermoso. Mira cuántas comodidades, mira cuántos recursos, mira todo lo que ofrece. Sobre todo, nos gusta la parte de la garantía. Porque tener algo que no tiene garantía no tiene ningún significado. Porque en cualquier momento se nos puede escapar de las manos. Y allí Alex y Ana María de las garantías que tenía este auto. Y así fueron los efesos cuando recibieron el mensaje. Se fijaron en las letras pequeñas que tenía la garantía. ¿Saben lo que decía la garantía? No tiene vencimiento y es para todo el mundo. Amén. Y aquellos griegos helenistas y griegos naturales decidieron cambiarse de griegos naturales y de griegos helenistas en cristianos. Y comenzaron allí a proclamar, como los que compramos autos nuevos. Así hice yo con mi Cadillac, quería que todo el mundo viera y que se monten en mi Cadillac y que prueben el confort de mi Cadillac. Así sucedía. Pero pronto, las influencias helenistas de nuestra naturaleza nos hacen perder de vista el confort de lo que hemos aceptado, en este caso el cristianismo. Pero me gusta resaltar algo antes de entrar en lo que puede suceder después. Y es lo que este mensaje del ángel le da como inspiración a nosotros, los de la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Esta iglesia hizo un arduo trabajo para la proclamación de este mensaje. Con paciencia y con mucho trabajo. Y que no soportaba a los malos, a los que no compartían la hermosura de este mensaje. Y dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado. ¿Cómo podemos hallar nosotros a alguien que se considera apóstol mentiroso? Por supuesto, de que estos griegos, sean griegos naturales o griegos helenistas, tenían un conocimiento minucioso de la palabra de Dios. Ellos eran estudiosos, eran de los que temprano de mañana iban a la biblioteca pública y pedían los rollos que se tradujeron del hebreo al griego para ver con detalles cómo eran realmente las cosas. Y hay un detalle muy importante histórico. Dice que aquella biblioteca tenía su parte frontal donde estaban las gigantescas puertas y los grandes ventanales con dirección al este. Dicen los historiadores que eran con el plan de que el sol del amanecer iluminaba a los que de madrugada se levantan para buscar la palabra de Dios. Dice que temprano allí llegaban y con la iluminación del sol, ¿verdad?, estudiaban minuciosamente. Y dice, los han hallado mentirosos. Si nosotros queremos probar a los profetas, probar a los predicadores y hallarlos veraces, o incluirlos en esta palabra profética del versículo 2, capítulo 2 de Apocalipsis, como malos y mentirosos, júzguenlo por la palabra. Si su palabra es conforme a lo que Dios tiene establecido y ha escrito previamente en su palabra,
son profetas que portan el mensaje de ¿quién? El mensaje del ángel, el mensaje de la estrella, el mensaje de uno de los candeleros. Pero si no es así, lo pueden catalogar, según este versículo, como malos y mentirosos. Y dice el versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Muchas veces escuchamos, cuando necesitamos salir a predicar el Evangelio, es que la gente no nos quiere escuchar. Es que tocamos a las puertas y nos tiran en la cara. Vemos muchos jóvenes de otras denominaciones que hacen lo mismo. Y lo vemos pasar por nuestros barrios cuántas veces. Y hoy le tiramos la puerta en la cara y la próxima semana vienen y nos sonríen. Y la próxima semana nos saludan y le damos la espalda y la próxima semana nos vuelven a saludar. Y nos pasamos un año viendo esos mismos muchachos o esas mismas muchachas, esos mismos hermanos o esas mismas hermanas. Y nosotros le hacemos de todo tipo de desaire. Pero como los efesios, estos jóvenes y hermanos de otras religiones, no importando, continúan su ministerio. ¿Saben por qué? Porque el mensaje que ellos proclaman es más poderoso que todo el desaire que nosotros podamos hacerlo. Porque ellos consideran de que es el mensaje de un ángel. ¿Tu mensaje cuál es? Si tu mensaje no es de un ángel, por supuesto que te puede hacer mella el desaire que te puede hacer un vecino. El desaire que te puede hacer la policía. Pero dice el versículo 3, y has sufrido. ¿Qué sufrieron? ¿Qué sufrieron? ¿De qué está hablando? De lo mismo que sufrimos cuando la gente nos desprecia por el mensaje que proclamamos. Dice, pero has tenido ¿qué cosa? Paciencia. Y has trabajado arduamente. Es fácil cuando una persona se le asigna el trabajo de cuidar a un viejito, una persona de la tercera edad, un abuelito, una abuelita, y nos dan a cuidar una abuelita como mi esposa. Ella se siente satisfactoriamente cuando los nietos le dicen, abuela. Si a nosotros nos dieran a cuidar una abuelita de esta estirpe, consideramos que cuidar una abuelita de estas características sería un trabajo arduo, ¿verdad? ¿Eso sería un trabajo arduo? Pues no, porque ella se vale por sí sola. Sería uno de los trabajos más gratos, porque habla, comparte, más bien aprenderíamos muchas cosas de su experiencia en la cocina, en el limpiar de la casa, en la familia. Muchas cosas aprenderíamos. Sería un trabajo grato. Por supuesto que cuando está hablando aquí trabajo arduo y sufrido, no está hablando de cuidar una ancianita, una abuelita como esta. Pero sin embargo, cuidar una abuelita que está postrada en una cama, que se hace sus necesidades involuntarias, ya estaríamos cambiando el tema. Solo quiero hacer esta reflexión para que nosotros entendamos qué es lo que Dios está diciendo en este mensaje del versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Por supuesto de que si es darle el mensaje a una abuelita como mi esposa, yo se lo doy. Pero si tengo que darle el mensaje a una viejita que hay que cambiarle los pañales constantemente, ahí esto es un poquito más complicado. Pero resulta ser que la iglesia de Éfeso en sus inicios ha sufrido, ha tenido paciencia, ha trabajado arduamente por amor de su nombre. No había barreras para estos efesios. La iglesia de los efesios
era una iglesia sólida en el evangelismo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿En cuál etapa de tu vida en Éfeso te encuentras hoy? Te encuentras en esta etapa en que trabajas arduamente, en que no hay barreras que no puedas alcanzar con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿O te encuentras bajo la influencia helenista de que has dejado tu primer amor? Si has dejado tu primer amor, el mensaje del ángel no te deja sin esperanza. Leemos el versículo 5 que dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré contra ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es fácil. Número 1, debes recordar. Recordar de dónde has caído. Vuelvo y te repito porque es importante para mí que recuerdes esta parte que ya tuviste en tu vida. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, dice Jehová. ¿De dónde has caído? Has caído de sufrir por el Evangelio. Has caído de trabajar arduamente y con paciencia. Por amor de Cristo. Si tú logras recordar eso, tienes la oportunidad de arrepentirte. Recuerda que estas estrellas que están en la mano de Jesús continúan en sus manos. Este mensaje a esta iglesia que somos nosotros continúa en las manos de Jesús. Él sostiene ese mensaje. Y además de que sostiene ese mensaje, está allí paseándose alrededor de esta iglesia de Éfeso. Tenemos no solamente el sostén en su mano derecha, sino su compañía en medio del candelero, en medio de la iglesia. Arrepiéntete. No me gusta leer los mensajes negativos, porque el final del versículo 5 dice: si no, quitaré el candelero y perderás la oportunidad de participar con él de la gloria eterna. Pero pasando al versículo 6, dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. A pesar de que has perdido tu primer amor, tienes una salvedad. Aborreces a los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Yo espero que tu periodo, tu tránsito por la iglesia de Éfeso te haya salvado de la influencia helenística. Pero también te haya salvado de la influencia de los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas?
Los nicolaitas eran dirigentes de la iglesia. Que comenzaron a permitir la introducción en la iglesia de la cultura griega. La cultura griega con relación a la moralidad sexual, a los alimentos, podemos encontrar en los evangelios referencias, en el Nuevo Testamento referencias a la actitud de los nicolaitas. Y estos nicolaitas permitían lo que nosotros pudiéramos decir la mundanalidad entrando a la iglesia. La cultura, la música, la moralidad permitían. ¿Cómo podíamos identificar hoy los nicolaitas? Aquellos que cuando dice la palabra de Dios que debemos tener una forma moral de vestir, permiten que entre a la iglesia, a nuestra iglesia de Éfeso, las modas varoniles que tienen el pantalón debajo de media nalga. Y las modas femeninas que tienen entonces fuera la parte inferior de la nalga. Los hombres enseñan la parte superior de la nalga y las mujeres se montan tanto el vestido que entonces enseñan la parte de abajo de la nalga. Y esto es una influencia nicolaita. Aquellos que los himnos religiosos tienen la letra cristiana, pero la música es nicolaita. Aquellos que proclaman el día de reposo, pero salen a comprar en sábado y hacer las actividades regulares de los otros días, es influencia nicolaita. Aquellos que practican la inmoralidad sexual diciendo que se pueden tener otras relaciones sexuales fuera del matrimonio, es influencia nicolaita. Y seguramente no estamos hablando de nuestra iglesia, ¿verdad? Pero esto no es de este tiempo, porque las influencias nicolaitas vienen desde la iglesia del primer siglo. En la primera iglesia de Éfeso, el mensaje del ángel es mucho cuidado con las influencias nicolaitas. Pero lo más triste del caso es que la influencia nicolaita no son por los que supuestamente son los hijos rebeldes de la iglesia. Dice que son los líderes de la iglesia. Los nicolaitas no nacieron en la cultura greco-romana. Los nicolaitas ya existían antes del cristianismo. Porque Jesús mismo, antes de comenzar el proceso del cristianismo, tuvo que lidiar con los nicolaitas en Jerusalén. Porque los nicolaitas son una influencia que ya venían tradicionalmente de los fariseos y de los saduceos, inclusive de los doctores de la ley y de los sacerdotes. ¿Por qué fue muerto Nadab y Abiú? Porque se prostituían con las adoradoras que venían, que lo que eran nicolaitas. Desde el Antiguo Testamento Dios viene advirtiendo acerca de los nicolaitas. Solo que en el Nuevo Testamento, especialmente en el Apocalipsis, lo determina por el nombre que se llamaban según la cultura griega. Pero los nicolaitas siempre han existido dentro de la iglesia. Y la triste noticia es que siempre van a existir, porque el trigo y la cizaña han de crecer juntos.
mi estudio acerca de esta serie de temas no encontré ningún lugar donde me diera la esperanza de que esos nicolaitas no existirán en un tiempo breve dentro de la iglesia. Dice, continuarán hasta el fin del tiempo. Pero la esperanza es que en medio de los nicolaitas nosotros podemos mantenernos con el mensaje que viene del ángel. La promesa de un Salvador que vino, murió en la cruz, resucitó y está próximo a venir. Mis queridos hermanos, el consejo es: no seamos arrastrados por la influencia de los nicolaitas. Y lo más lindo que vi en este versículo es el énfasis que Dios hace de cada uno de nosotros que nos mantenemos alejados de la influencia de los nicolaitas. Dice, pero tienes esto. Has perdido tu primer amor. Dice, has perdido tu primer amor. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y la conclusión de este tema es el versículo 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Si nosotros recordamos, este árbol que dice aquí el versículo 7 estaba en el medio del huerto del Edén. Y ahora nos dice a nosotros, casi 6,000 años después, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, el que se mantuviere como un verdadero súbdito de la iglesia de Efeso, le daría a comer del árbol de la vida que está en el medio del paraíso de Dios. Y es donde están mis hermanos. Yo espero que ustedes, juntamente conmigo, por habernos mantenido fieles al mensaje de este primer ángel, de esta primera estrella, un día muy pronto, junto con aquellos que se han mantenido fieles, podamos comer del árbol de la vida. Amén. Espera
muchas veces trastornamos el mensaje del amor y lo convertimos en un mensaje helenista. El mensaje de la iglesia hoy es amémonos los unos a los otros. Sin embargo, el mensaje de la Biblia no es amémonos los unos a los otros. Eso es un resultado. El amor de nosotros debe estar concentrado como el de la iglesia de Éfeso, por amor al nombre de Cristo. Amén. Si nosotros concentramos nuestro amor por Cristo, no nuestro amor entre nosotros, inevitablemente el amor de Cristo nos va a unir. Amén. Pero por mucho que nuestro amor trate de unirnos, nos va a mantener alejados de uno de los otros. Porque nuestro amor tiene el germen de pecado, que es egoísmo. No podemos generar un amor puro y sincero que nos pueda unir, a menos que no hayamos decidido amar a Dios y por amor a su nombre, entonces generaremos la leuda masa que nos unirá. Y eso solo lo puede hacer el mensaje que viene desde el Edén: un Salvador prometido, crucificado, resucitado y próximo a venir. Amén. Oh amado Dios, gracias por haber abierto tu palabra. Gracias por revelarnos estos mensajes y por darnos la esperanza de que aún caídos de ese primer amor, tú quieres restaurarnos. Nos arrepentimos en nombre de todos los reunidos aquí de tu iglesia. Pedimos perdón por haber caído de ese lugar donde estábamos. Y pedimos que el poder de tu Espíritu Santo nos restaure a ese primer amor, para que podamos seguir avanzando con este mensaje que ilumina al mundo, que rescata cada mente y corazón del pecado y le da la garantía de tu oferta gloriosa de poder participar del árbol de la vida en el día que tú vengas. Permite que nosotros y todos aquellos por los cuales hayamos trabajado para tu evangelio, en la proclamación de tu mensaje, podamos estar muy pronto contigo en la patria celestial. No hay méritos con los que podamos reclamar o agradecerte alguna cosa. Solo lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.